Bueno, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a socializarles o explicarles de nuevo y de forma más extensa lo que es la evidencia de cuadro comparativo de instrumentos financieros. Bueno, este cuadro lo fundamental es tener una información, ¿cierto? Esta información es sobre todo, pues sí, mi invitación es leer el material dispuesto en la plataforma para de este modo poder tener esta información necesaria para el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces tenemos fundamentalmente el material habla de los instrumentos financieros, su clasificación, el reconocimiento y la medición y tratamiento contable. Pero para ello, pues, es importante saber qué son los instrumentos financieros y estos, pues, sin lugar a dudas, juegan un papel crucial en el mundo empresarial moderno, ya que representa contratos que generan activos para una parte y pasivos para la otra. Estos pueden ser activos como efectivo, cuentas por cobrar o inversiones y pasivos como préstamos y bonos. Con la convergencia de las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF, en Colombia se ha introducido nuevos conceptos que combinan elementos contables y financieros, exigiendo un entendimiento profundo de estos instrumentos, ¿cierto? Entonces, a continuación les voy a presentar un análisis más detallado de los tipos de instrumentos financieros, su reconocimiento, la medición y el tratamiento contable que se le debe dar a ellos, junto con algunos ejemplos y un análisis más profundo de los riesgos asociados, ¿no? Entonces es importante para el desarrollo de esta actividad. Entonces, primero saber qué son estos instrumentos financieros. Entonces, un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero para una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra, ¿cierto? Esto se divide principalmente en dos categorías. Tenemos activos financieros que son como préstamos, cuentas por cobrar, inversiones, etcétera. Y por otro lado tendríamos los pasivos financieros, que son como los bonos, los préstamos, las cuentas por pagar, etcétera. Contamos con una clasificación de los instrumentos financieros. Primero tenemos que se clasifican en tres categorías principales, ¿cierto? La primera sería instrumentos financieros primarios. Estos son instrumentos que se generan directamente de las actividades normales de una empresa. Esto puede ser, perdón, esto puede ser tanto en activos como en pasivos financieros. Un ejemplo de instrumentos financieros primarios incluye los préstamos y cuentas por cobrar. Estos son derechos a recibir en efectivo de clientes o terceros. Ejemplos son las cuentas comerciales. Tenemos los instrumentos para negociación, ¿cierto? Los instrumentos para negociación serían los activos que se compran con la intención de venderse en el corto plazo. Esto con la finalidad de obtener ganancias. Un ejemplo sería la venta de acciones o bonos de corto plazo. Tenemos también lo que son los instrumentos mantenidos hasta el vencimiento. Estos son instrumentos financieros con pagos fijos y una fecha de vencimiento específica como bonos a largo plazo. Tenemos también lo que son instrumentos disponibles para la venta. Estos instrumentos financieros que no están destinados para negociación ni para mantener el vencimiento. Ejemplo sería las acciones de empresas públicas. Tenemos también lo que son instrumentos financieros derivados. Los derivados, un momento, por favor.
Bueno, bueno, como les decía, los instrumentos financieros derivados, los derivados son contratos cuyo valor depende de otro activo subyacente. Esto es como acciones, un bono o una tasa de interés o un tipo de cambio. Ejemplo, tendríamos lo que son contratos futuros. Estos contratos futuros son acuerdos para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio establecido. Tenemos otro que serían las opciones. Estos son contratos que otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico. También tenemos los que son swaps. Estos son contratos en los que dos partes acuerdan intercambiar flujo de efectivo basados en diferentes tasas de intereses o en divisas también. Por otra parte, tenemos lo que son instrumentos financieros combinados. Estos combinan características de instrumentos financieros primarios y derivados. Un ejemplo sería un bono convertible. Esto puede ser convertido en acciones de empresa, emisora de fecha futura, lo que lo hace una combinación de un pasivo, el bono, que este sería el bono, ¿no? Y un instrumento patrimonial, que este sería las acciones. Tengan en cuenta que yo les estoy brindando una información adicional. Sin embargo, pueden complementar con el material dispuesto en la plataforma, el que se recomendó leer para esta evidencia. Tenemos lo que es el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. El reconocimiento y medición de los instrumentos financieros son aspectos fundamentales para la contabilidad y las finanzas. ¿Por qué? Pues porque esto afecta directamente la presentación de los estados financieros en una entidad. Entonces tenemos una medición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Los instrumentos financieros deben de ser reconocidos en los estados financieros como al valor razonable, es decir, en la fecha de reconocimiento inicial. En algunos casos se incluyen los costos de transacción que se incurren directamente como parte del valor inicial del instrumento. Un ejemplo sería un préstamo que se debe reconocer el valor razonable en el momento de su otorgamiento, sumando los costos de la transacción relacionada, ¿no? Todo lo que sea relacionado con esta transacción. Por otra parte, tendríamos de pronto un derivado financiero. Esto se mide inicialmente al valor razonable sin incluir un costo de transacción, ya que se espera que ese instrumento fluctúe en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es relativo. Tenemos una medición posterior. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros se miden de dos maneras principales. Primero, al costo amortizado o al valor razonable. ¿Cuál es el costo amortizado? El costo amortizado aplica a instrumentos financieros como préstamos y cuentas por cobrar. El costo amortizado es el valor contable ajustado por los pagos de principal y los intereses aplicables utilizando el método de la tasa efectiva. Ejemplo, un préstamo a largo plazo que tiene una tasa de interés fija y se mide el costo amortizado. El interés se reconoce como un ingreso financiero en los estados de resultados. Tenemos lo que sería el valor razonable. Estos, los instrumentos financieros que se negocian activamente en los mercados financieros, como acciones o bonos, se miden el valor razonable dependiendo de la clasificación del instrumento y los cambios en el valor razonable que se pueden afectar, ¿no?
Bueno, tenemos el, perdón, yo miro acá una cosa. Bueno, este valor razonable, primero tendríamos lo que es el estado de resultados. Si el instrumento está destinado para la negociación, cualquier ganancia o pérdida por cambio de valor se registra inmediatamente en el estado de resultados. Entonces hay que tener en cuenta eso. El otro resultado integral, es decir, el ORI, se puede identificar así. Si el instrumento está clasificado como disponible para la venta, bueno, el ORI se puede identificar así, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Si el instrumento está clasificado como disponible para la venta, las ganancias o pérdidas se registran en el ORI hasta que el instrumento sea vendido, momento en el cual se transfiere el estado de resultados. Bueno, tenemos lo que sería por otra parte, pues es importante tener en cuenta lo que es perdón, que esto aquí se me quiere bloquear, el tratamiento contable de los costos de transacción, ¿cierto? Los costos de transacción son aquellos directamente atribuibles a la compra o emisión de un instrumento financiero. En la medición inicial, estos costos se suman al valor de los activos financieros o se le restan del valor de los pasivos financieros. Ejemplo, tenemos un préstamo, los costos de transacción, como sería honorarios legales, se incluye el valor inicial del activo financiero. En un derivado, los costos de transacción no se incluye, ya que estos se negocian en mercados líquidos y su valor fluctúa. Y aquí tendríamos lo que es el deterioro de instrumentos financieros, ¿cierto? Algunos instrumentos financieros, como lo son los préstamos y las cuentas por cobrar, están sujetos definitivamente al deterioro. El deterioro, cuando ocurre, ocurre cuando el valor de los flujos de efectivo futuros esperados de un activo financiero se reduce. Estos se utilizan el método de pérdidas crediticias esperadas. Para estimar el deterioro de estos activos, ¿cómo sería un ejemplo de eso? Una empresa tiene cuentas por cobrar, ¿cierto? Puedes estimar que no recibirá el pago completo de algunas de las cuentas. El deterioro se calcula descontando los flujos de efectivo esperados al valor presente y registrando una pérdida en el estado de resultados. Tenemos riesgos asociados. Los riesgos asociados a los instrumentos financieros están sujetos a diferentes tipos de riesgos, ¿cierto? Esto puede afectar su valor y rentabilidad. Tenemos el riesgo de crédito. El riesgo de crédito, que una contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago.
Las cuentas por cobrar son un ejemplo típico de activos financieros expuestos a un riesgo de crédito. Tenemos el riesgo de mercado. Esto incluye el riesgo de que los valores de mercado cambien debido a las fluctuaciones en tasas e intereses y a tipos de cambios y precios de acción, ¿no? Y tenemos riesgos de liquidez. El riesgo de liquidez no es de no poder vender un activo financiero rápidamente sin perder el valor. Los instrumentos que no se negocian activamente están más expuestos a este riesgo. Bueno, ¿cuál es la importancia de los instrumentos financieros en la gestión empresarial? Los instrumentos financieros son esenciales para la gestión del riesgo y la financiación de las empresas. Su correcta clasificación, el reconocimiento y la medición de estos instrumentos permite a las empresas pues tomar decisiones informadas sobre cómo está estructurada financieramente y además que permite maximizar sus rendimientos y sobre todo mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas tendríamos lo que es gestión de riesgos. ¿Cuál es la gestión de riesgos? Pues las empresas utilizan derivados para cubrir riesgos relacionados con las tasas de interés, tipos de cambio y precios de commodities. Por otra parte, teníamos lo que es la financiación, que son los bonos y otros instrumentos financieros pasivos que permiten a la empresa obtener fondos sin diluir la participación accionaria. Bueno, entonces de este tema hablándolo así, ¿qué podemos concluir? Pues que los instrumentos financieros, sin lugar a dudas, son una parte esencial en la estructura financiera de cualquier entidad, pero además su adecuada clasificación y tratamiento contable son fundamentales para reflejar la realidad económica de las operaciones en los estados financieros. Y además, la convergencia de las NIS en Colombia ha llevado a un enfoque más detallado y preciso en el reconocimiento y medición de los instrumentos. Esto alineando las prácticas locales con los estándares internacionales. Este conocimiento es clave pues para los contadores profesionales y financieros que buscan optimizar las finanzas empresariales, ¿cierto? Y asegurar la precisión en la presentación de información. Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Un momento por acá, yo miro. Bueno, por acá tengo unos ejemplos prácticos para abordar a más profundidad este tema. Entonces, para explicarles de forma clara algunos instrumentos unos ejercicios sobre instrumentos financieros, les voy a desglosar pues paso a paso este ejercicio relacionados con los conceptos con la práctica, ¿cierto? Entonces tenemos acá un ejemplo 1, que sería un préstamo y cuentas por cobrar, o sea, es instrumentos financieros primarios. Situación, imaginen que tu empresa presta 100.000 pesos a un cliente y el préstamo tiene una tasa de interés anual del 5% por un periodo de 3 años. ¿Cómo es el tratamiento contable allí? Primero tenemos una medición inicial. Al momento de otorgar el préstamo, le reconoces como un activo financiero en los libros contables, es decir, se registra el préstamo con un activo al valor nominal de 100.000, que es el valor razonable en ese momento. Luego, tenemos una medición posterior
Es decir, a medida que pasan los años se mide el préstamo usando el método de costo amortizado, es decir, el saldo del préstamo más los intereses devengados. Este cálculo se hace usando la tasa de interés efectiva, que en este caso sería 5% anual. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de estos intereses? Tendríamos primero, año 1, el 5% de 100.000 es 5.000, ¿cierto? Que se reconoce como un ingreso financiero en el estado de resultados. Año 2 y año 3, cada año se sigue registrando 5.000 de intereses. Entonces el registro contable allí sería cada año se registra el ingreso por intereses en el estado de resultados y el saldo del préstamo sigue figurando en el balance general hasta que el cliente pague el total de la deuda. Perdón, porque aquí no está viendo algo. Les tengo un ejemplo 2. El ejemplo 2 sería un instrumento financiero derivado, es decir, un contrato de futuro. Entonces, tenemos la situación, una empresa firma un contrato de futuros para comprar 1.000 barriles de petróleo a 70 pesos por barril dentro de 6 meses, mientras que el precio actual es de 68 por barril. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento contable allí? Tenemos una medición inicial. Al firmar el contrato, el valor razonable es cercano al precio del mercado, es decir, 68 por barril. No se registra una ganancia o pérdida significativa porque la diferencia es pequeña. Tenemos una medición posterior. A medida que pasa el tiempo, el precio del petróleo fluctúa, ¿cierto? Si el precio sube a 72 por barril, el contrato se vuelve más valioso, ya que el precio acordado era de 70, es más bajo que el precio del mercado 72. Entonces, ¿cómo realizamos allí el registro contable? Si el valor del contrato aumenta, por ejemplo, el precio del petróleo, que sube a 72, la empresa registra una ganancia. Y si el valor del contrato disminuye, por ejemplo, si el precio del petróleo baja, la empresa registra una pérdida. Explicación clave. Bueno, los instrumentos financieros derivados, como los contratos futuros, cambian su valor a medida que varía el precio del bien subyacente. En este caso, el petróleo. Y esos cambios se reflejan en las cuentas de resultado de la empresa. Bueno, en resumen, la clave es mostrar o poder visualizar cuáles son los cambios en el tiempo que afectan el valor del préstamo o del contrato y cómo esos cambios se registran en la contabilidad de la empresa. Bueno, entonces aquí podemos decir que, bueno, estos ejemplos prácticos cubren aspectos importantes de los instrumentos financieros como préstamos, derivados, bonos, acciones disponibles para la venta y bonos convertibles, y que reflejan los estados financieros de una empresa. Al entender esos ejemplos, puede visualizar mejor las operaciones diarias de una organización. Bueno, este sería un ejemplo de cómo van a elaborar la evidencia, el cuadrito que deben de llenar, que eso es lo que me han preguntado tanto y están como un poco confundidos con eso. Entonces aquí es como un ejemplo claro de cómo debe quedar. Entonces, primero, tener en cuenta
la introducción a los instrumentos financieros primarios. Entonces, allí en la imagen podemos ver que muestra un ejemplo de cómo se completa un cuadro comparativo de instrumentos financieros primarios. Estos instrumentos incluye aquellos que una empresa tiene derecho a recibir, como son préstamos, cuentas por cobrar o aquellos que adquieren fines de negociación o acciones como bonos. Bueno, tenemos las clases de instrumentos financieros, que sería préstamos y cuentas por cobrar, son derechos a recibir en efectivo de clientes o terceros que no se negocian en un mercado activo. Con fines de negociación, son activos comprados con el propósito de vender en corto plazo, como son acciones y bonos. Definición y características. Bueno, primero, cada clase de instrumento no tiene una descripción que explica su naturaleza. Por ejemplo, los préstamos y cuentas por cobrar representan derechos a recibir efectivo y no se negocian en mercados activos. Ejemplo, para cada clase de instrumento se proporcionan ejemplos prácticos. En el caso de los préstamos y cuentas por cobrar, allí se menciona que incluyen cuentas por cobrar comerciales, mientras que para los instrumentos con fines de negociación, los ejemplos se incluye acciones y bonos a corto plazo. Entonces tenemos también lo que es una medición inicial, préstamos y cuentas por cobrar se miden al valor razonable más costos asociados al préstamo. Con fines de negociación se miden inicialmente al valor razonable, es decir, al valor que se espera recibir en el mercado. ¿Cuál es la medición posterior? En préstamos y cuentas por cobrar se miden usando el costo amortizado. Esto implica ajustar el valor a medida que se reconocen los intereses. Con fines de negociación se mide el valor razonable con cambios en el resultado, lo que significa que cualquier cambio en el valor del activo se refleja en los resultados financieros. Bueno, tendríamos el último punto que sería activo o pasivo financiero. Finalmente se clasifica si el instrumento es un activo o un pasivo financiero, ¿cierto? Entonces los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros, mientras que los instrumentos con fines de negociación pueden ser activos o pasivos, dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué podemos ver en este cuadro? Este cuadro comparativo ayuda a clasificar y definir los diferentes tipos de instrumentos financieros primarios, sus características, cómo se miden en las cuentas contables y se clasifica como activos o pasivos financieros. Bueno, tenemos este segundo cuadrito. Para explicarles este cuadro de forma clara, les voy a desglosar también cada elemento clave relacionado con los instrumentos financieros, derivados y combinados aquí en detalle de cómo abordarlo. Un momento, por favor, que necesito contestar un mensaje urgente.
Bueno, como les decía, del cuadrito, bueno, es clave en relacionar los instrumentos financieros derivados y combinados. Entonces, les voy a detallar cómo abordarlo, ¿no? Primero tenemos lo que son contratos futuros. Los contratos futuros, la definición y las características. Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio futuro preestablecido. Este tipo de instrumento se utiliza comúnmente para lo que es especular o protegerse contra la volatilidad del mercado. Tenemos una medición inicial. El contrato se mide al valor razonable sin incluir costos adicionales. Medición posterior. A medida que el valor del activo subyacente, como el petróleo o los metales, cambia el valor del contrato de futuros. De futuros también cambia, ¿no? Esto se refleja como una ganancia o pérdida en los resultados financieros. También tenemos lo que es la clasificación, esto dependiendo si el contrato implica una ganancia o pérdida y puede ser considerado un activo, un pasivo, un financiero. Opciones. Definición y característica. Las opciones otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro. Se utilizan para gestionar riesgos o aprovechar oportunidades de mercado, ¿cierto? Tenemos un valor inicial, al igual que los contratos futuros, las opciones se miden al valor razonable en el momento de su adquisición. Y la medición posterior es el valor de las opciones y fluctúa dependiendo del precio del activo subyacente. Y estas fluctuaciones se registran en los resultados financieros como ganancias o pérdidas. También tenemos una clasificación. Esta puede ser tanto en activos como pasivos financieros. Esto depende del valor que adquieran, ¿no? Y tenemos en los instrumentos financieros combinados bonos convertibles. Como definición y características, los bonos convertibles son bonos que se pueden convertir en acciones de la empresa emisora. Este tipo de instrumentos combina características tanto de deuda como de, es decir, bono, como de capital, es decir, acciones. Tenemos una medición inicial que serían los bonos convertibles, se registran inicialmente al valor razonable más los costos, y una medición posterior, posteriormente se mide el valor razonable teniendo en cuenta cualquier conversión que pueda ocurrir. Su clasificación, en su inicio se clasifican como pasivo financiero, pero después de la conversión a acciones se considera un activo. Entonces, ¿qué podemos resumir de la imagen? Bueno, compara tres tipos de instrumentos financieros, ¿cierto? Tenemos contratos futuros, opciones y bonos convertibles. Cada uno de ellos tiene su propia forma de medición inicial y posterior. Asimismo, su clasificación como activo o pasivo financiero. Esto ayuda a las empresas a gestionar su riesgo y aprovechar las oportunidades del mercado de forma eficiente. Este tipo de análisis es clave para comprender cómo se registran y se manejan los distintos instrumentos financieros contables. Bueno, es así como aquí. Como conclusión, abordar un poco lo que son las explicación más o menos de las preguntas adicionales que estaban en el anexo del cuadro comparativo. Perdón, yo comparto. Voy a buscarlo.
Bueno, aquí tenemos las preguntas. Entonces, nos dice tratamiento contable, la primera que se da a los costos de transacción en la medición inicial y la medición posterior de cada una de las categorías financieras. Allí, los costos de transacción deben de incluir en la medición inicial de los instrumentos financieros, aumentando el costo relativo o reduciendo el ingreso neto en el caso de pasivos. En la medición posterior normalmente no se incluyen. ¿Cuál de las categorías de los instrumentos financieros se deteriora y cómo es el cálculo y tratamiento de este deterioro? Bueno, el deterioro de los instrumentos financieros, los préstamos y cuentas por cobrar son susceptibles al deterioro, que es pérdida de valor, lo que se calcula basado en la estimación de flujo de efectivo futuro descontado. Dentro de las categorías que no se deterioran, ¿qué tratamiento se le da al ganancia o pérdida originada en la venta de estas? Las ganancias o pérdidas en la venta de instrumentos financieros disponibles para la venta se registran en el otro, en el ORI, ¿no? Otro resultado integrado y no afecta directamente en el estado de resultados. También tenemos lo que sería, ¿en qué consiste la medición posterior de costo de amortización? Bueno, aquí los ejemplos, bueno, se los quedo debiendo que no los tengo acá. Pero medición posterior en el costo amortizado es la medición que aplica a instrumentos financieros, ya sea como préstamos a largo plazo. El costo amortizado es el valor contable ajustado por pagos del principal y el descuento prima de amortizado. Ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo? Sería bonos o hipotecas. Estos serían los que se podrían buscar allí o acoplar allí. La otra es, ¿qué categorías de los instrumentos financieros se les realiza medición posterior al costo amortizado? Bueno, instrumentos con medición posterior al costo amortizado, un ejemplo sería de estos instrumentos son préstamos a clientes y cuentas por cobrar. Se les realiza la medición posterior al costo amortizado ajustando los pagos de principal, ¿no? ¿Qué categorías de los instrumentos financieros se les realiza medición posterior al costo amortizado? Este ya. ¿Qué significa que las variaciones en la medición posterior afecten el estado de resultados del otro resultado integral? ORI. Bueno, tendríamos allí lo que son las variaciones en la medición posterior. Si la medición posterior afecta al estado de resultado, las variaciones en el valor de los instrumentos impactan directamente los ingresos o gastos. Si afecta el ORI, las variaciones no influyen en el resultado inmediato, sino que se reflejan en el patrimonio. ¿Qué representa reflejar los rendimientos de los instrumentos financieros en el estado de resultados o en el otro resultado integral? Los rendimientos reflejados en el estado de resultado o en el ORI, los rendimientos afectan el estado de resultados, representan ingresos o gastos corrientes y los reflejados en el ORI afecta el patrimonio. Por último, tendríamos ¿a qué tipo de riesgo están expuestos los instrumentos financieros? Bueno, estos están expuestos a riesgos, por ejemplo, de crédito, de liquidez, mercado, cambios en tasas de interés o tipos de cambio y riesgo operativo.
Entonces, chicos, allí es importante para poder completar el cuadro comparativo. Asegúrense de investigar, de comprender cada tipo de instrumento financiero, utilizando tanto el material que se proporciona como fuentes adicionales. Y es necesario pues que respondan a las preguntas claves con claridad y pues presenten allí los ejemplos prácticos, ¿no? Y sí es importante comprender el material porque en el material dispuesto pues sí está lo que necesitan para poder realizar el cuadro comparativo. Voy a tratar de ingresar a la plataforma para visualizar el material. Siempre que voy a ingresar en este navegador. Vamos a ver si está llegando. Bueno, aquí parece que ya puedo ingresar. Vamos a ver si me comparte. Voy a abrir. Bueno, entonces allí hay que ir a la fase 2, fase de planeación, ir al material de formación y allí se pide, perdón, yo verifico en el anexo. En el anexo no está. Componente. Bueno, aquí están. Reconocimiento y medición, instrumentos financieros. Y acá van a ver mucho contenido. Introducción, instrumentos financieros, instrumento de patrimonio. Por ejemplo, acá tendríamos todos más anexos. También es importante que miren los anexos. Política contable, los ejemplos. Activo financiero, hay ejemplos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que este material
yo no puedo ir a explicarle todo este material porque es sumamente complejo cuando son clases virtuales. Entonces, este material, ¿para qué se proporciona? Para que ustedes lo estudien, lo sepan comprender y sepan que allí están las herramientas para poder desarrollar la actividad o la evidencia que se está dando. Entonces, sí, mi invitación es que lo miren todo y aquí podrán saber mucho. Mira todo lo que se encuentra acá. Reconocimiento, medición y presentación relevancia. Aborda los conceptos que determina el reconocimiento de los instrumentos de patrimonio, a su vez presenta ejemplos y acompaña el proceso de su aplicabilidad. Entonces, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, presentación, un ejemplo. Está todo muy desglosado. Entonces, sí es un material comprensible. Entonces, mi invitación sí es leer y tienen que definitivamente el estudio virtual, sí, bueno, casi todo estudio así sea presencial, pero en esto tienen que leer el material que está en la plataforma. Nosotros no podemos entrar a leerles todo el material. O sea, los encuentros no se trata de eso, de nosotros ir y leerles todo el material que está allí, porque no, de eso no se trata la formación virtual. Es parte y parte, y esa parte de ustedes es que lean el material que está allí dispuesto. Entonces, sí, mi invitación es el compromiso con esto. Entonces, creo que hasta allí está bien. Igual cualquier duda o inquietud, me consultan con mucho gusto. Si me escriben y en el momento pues estoy ocupada, no tengo cómo responder, yo les respondo en cuanto pueda. Muchísimas gracias por su atención y feliz y bendecido día.